¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la sesión 13 que lleva como título Crisis económica, el crack del 29. Veamos. Antecedentes. Recordemos que salimos de la Primera Guerra Mundial, tema que explicamos la sesión pasada, y en la Primera Guerra Mundial los países más perjudicados obviamente son los países que estuvieron participando desde un principio. Hablamos de importantes imperios como el Imperio Británico, como Alemania, como Francia, que van a ser países que estuvieron presentes o participando desde un principio, y esto también incluye a Rusia, por ejemplo. Entonces, pues estos países, como van a practicar o van a participar de la Primera Guerra Mundial, pues durante casi 5 años, entonces es entendible que producto de esta participación continua, los recursos hayan sido utilizados de forma desmedida y que posterior a la guerra, pues existan graves problemas de deudas o de falta de recursos. Así encontramos recursos alimenticios, recursos económicos, recursos minerales, en general diversos tipos de recursos. Entonces, las potencias que participaron activamente durante este conflicto armado, lamentablemente se vieron afectadas. Entonces, ya no tienen recursos para poder sustentar la economía de su país. Entonces, ese es un primer, digamos, punto de partida o contexto que debemos de nosotros comprender para entender lo que vendría a ser posteriormente la crisis económica. Pero previo a esta crisis económica, es importante mencionar, por ejemplo, que existió un proceso de crecimiento económico importante. ¿Y dónde va a surgir ese crecimiento económico? Pues vamos a ver a continuación. Veamos. Estados Unidos sería uno de los países participantes de la guerra con una economía más sólida. Claro, es que si alguno de ustedes obviamente hace el contraste y podría llegar a la siguiente conclusión, profesor, pero si usted ha dicho que los países que han participado en la Primera Guerra Mundial fueron los más afectados económicamente y Estados Unidos participó de la Primera Guerra Mundial, entonces como que ahí hay una contradicción. Es que en realidad recordemos que Estados Unidos recién participa de la guerra en el año 1917, mientras que la Primera Guerra Mundial había empezado 3 años antes, en 1914. Entonces, entenderán que la diferencia de 3 años hizo también que la cantidad de recursos que se utilizaron en la guerra por parte de Estados Unidos no hayan sido pues lo suficientemente abundantes como para afectar a su economía. Por lo tanto, Estados Unidos no se vio afectada económicamente como los demás países. Asimismo, es importante mencionar que previo a la participación de Estados Unidos, pues este le vendía armas y también minerales a las potencias europeas que le requerían para la construcción de sus propios armamentos. Hablamos, por ejemplo, de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Entonces, él proveía de los recursos que estas potencias necesitaban para hacer frente a la guerra. Por lo tanto, su economía de Estados Unidos se encontraba estable y con una tendencia hacia la alta, o sea, estaba creciendo la economía. ¿Por qué? Porque primero vendía abundantes recursos para las potencias involucradas y después interviene y logra, incluso pues a través del Tratado de Versalles, logra que también se vea beneficiado con las indemnizaciones a las cuales se le fue impuesta a Alemania por los perjuicios que había generado en los países, en este caso, aliados. Bueno, ¿qué más? Estados Unidos sería el gran proveedor de materias primas, como habíamos mencionado hace un momento, minerales, armamento, pero también de alimentos y también de recursos económicos. Entonces, Estados Unidos se había convertido pues en una fuente muy importante que proveía a los demás estados y finalmente eso le permitió tener una economía más solvente. Asimismo, se fortalece el espíritu nacional de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, porque, pues, digamos, en el ámbito racial va a aparecer, digamos, un pensamiento o va a desarrollarse un pensamiento más relacionado con la raza blanca, por ejemplo, ¿no? Y la superioridad que ésta pudo llegar a tener, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. A nivel moral, pues también se instauraron pues muchas costumbres, ¿no? Muchos modos de vida que pues estaban relacionados con un estatus social más equilibrado, más elevado y también obviamente costumbres propias de este estatus social alto, ¿no?
Y a nivel religioso, pues también existió, por ejemplo, una mayor práctica de religiones básicamente protestantes. Estados Unidos va a tener, a partir de esta práctica de religión católica o cristiana protestante, va a tener, digamos, un fortalecimiento también de sus propias costumbres. Entonces, esto va a generar definitivamente un cambio en la mentalidad de la sociedad. Ellos, al ser triunfantes de la Primera Guerra Mundial, pues llegaron a la conclusión de que eran, entre comillas, superiores a otras sociedades. A tal punto se llegó de este convencimiento, pues que la economía en Estados Unidos era sumamente estable. Esta época se le va a llamar los maravillosos años 20, donde, pues, producto de las deudas que tenían otros países con Estados Unidos, producto de el crecimiento de industrias, que veremos más adelante ejemplos de ella, pues vamos a observar que la economía se mantiene sólida y esto le permitiría, por ejemplo, a Estados Unidos a través de su vicepresidente Charles Dawes, que en el año 1924 propondría un apoyo económico para Alemania, ya que Alemania, como sabemos, habría sido el país más perjudicado producto de el Tratado de Versalles, que establecía el pago de indemnizaciones hacia los países, en este caso, vencedores. Entonces, Estados Unidos, como tenía una economía sólida, propuso prestarle dinero a Alemania para que Alemania le pudiese prestar o pagar sus deudas al Reino Unido y a Francia. Y a su vez, como el Reino Unido y Francia habían contraído deudas también durante la Primera Guerra Mundial por la compra de armamento y materia prima a Estados Unidos, pues estos dos países, Inglaterra y Estados Unidos, tendrían dinero para pagarle a Estados Unidos propiamente. Entonces, era de alguna manera asegurarse que el dinero regresara directamente hacia ellos y además contar con ganancias porque obviamente los préstamos que Estados Unidos le haría a Alemania serían préstamos con intereses. Claro, no eran intereses, digamos, tan altos, pero eran intereses que le permitían tener cierta tranquilidad o flexibilidad para de cara hacia el futuro, o sea, de cara hacia los años posteriores que vendrían. Incluso esto llevaría a que, bueno, el plan Dobbs, ¿no? Sería considerado también un elemento importante para que Charles Dobbs tenga o reciba el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por lo que propiciaría él para digamos, para los países o estados involucrados. Ahora, aquí tenemos, ¿no? La imagen de el vicepresidente de Estados Unidos y obviamente, pues, su importante aporte para el sostenimiento de la economía de los principales países europeos involucrados en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué factores hicieron posible que Estados Unidos pues logre la prosperidad después de la Primera Guerra Mundial? Primero, una renovación en el sector energético. ¿Qué significó esto? Que el uso de la electricidad se masificó. Asimismo, el uso del petróleo también se masificaría. Entonces, la industria energética, gracias al petróleo y a la electricidad, permitió que las familias pudiesen tener un tipo de vida mucho más cómodo que el que existía antes, ¿no? Por ejemplo, gracias a la electricidad, pues se pudo de alguna manera permitir a la población que acceda a medios como por ejemplo la televisión, como por ejemplo la radio. Entonces, con el uso de la televisión, pues aparecen justamente los programas de televisión de corte nacional, los programas de televisión o los anuncios publicitarios que van a ser hasta el día de hoy, como lo son, pues un importante insumo para incrementar las compras o sus ventas a nivel nacional e internacional. Entonces, el uso de la televisión va a generar justamente que la población esté mucho más involucrada con la compra de productos. Entonces, eso también alimentaba a la propia industria estadounidense, ¿no? Es decir, a la producción de alimentos que recibían pues importantes aportes gracias a la presencia de las cadenas publicitarias, ¿no? Entonces eso generó también un importante impulso a las familias estadounidenses que buscaban mejorar justamente su estatus de vida. La radio también fue un factor importante. El petróleo de por sí también porque se convirtió en un combustible muy utilizado o más utilizado
en este periodo, y esto generó que obviamente pues el transporte se vea beneficiado, las comunicaciones se vean beneficiadas, y con esto se incrementaría el nivel de vida y el ritmo de vida de las personas. Otro de los elementos que permitió este crecimiento o prosperidad fue la consolidación de nuevos sectores industriales. Acabamos de hablar de uno de ellos, como es la industria energética, con el petróleo y la electricidad, y también la industria automotriz, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello y de lo que significó. ¿Qué más? Aumenta la productividad y el consumo. Claro está, como lo acabamos de mencionar hace un momento, pues que a través de los medios de comunicación se pudo publicitar diversas marcas o productos de alimentos, de productos para el hogar, de medios de transporte. Entonces, las personas tenían trabajo, podían acceder a medios de comunicación como la televisión o como la radio. A través de estos medios de comunicación, ellos podían conocer las bondades o las facilidades para comprar ciertos productos. Entonces la población salía masivamente a comprar estos productos. Por lo tanto, vivía o tenía un estilo de vida mucho más estable o mucho más, digamos, próspero. Por lo tanto, al mejorar las comunicaciones, mejora digamos, las promociones, o se hacen más difundidas las promociones. La gente que tiene dinero y que tiene trabajo puede comprar los recursos, y con esto pues sustenta justamente su modo de vida. ¿Sí? Un incremento de la concentración empresarial. Por supuesto, pues no todos digamos, no todas las empresas van a aparecer dentro de este periodo, sino que van a haber algunas empresas que van a tener mayor auge. Entre ellas, la que más destaca va a ser la industria automotriz. Y aquí vamos a tener un personaje muy importante que será Henry Ford, ¿no? Que será el creador de la marca estadounidense de autos Ford, y que no solamente será el creador de esta marca, sino que también él va a ser el impulsor de una nueva forma de producción, las famosas cadenas productivas, es decir, la distribución de una empresa en áreas determinadas de producción. Con eso se agilizaría el trabajo y se podrían fabricar mayor cantidad de autos en un menor tiempo. Básicamente, ¿cómo era la producción antes? Bueno, que un mismo grupo de personas se encargaba de crear el auto, ¿no? O en todo caso, replicar los modelos de automóviles. Es decir, un mismo grupo de personas se encargaba de crear, pues, la estructura, las llantas, el sistema eléctrico, el motor, el amoblado, etcétera. Todos los elementos se encargaba un mismo grupo de personas. Por lo tanto, este proceso se demoraba mucho más. Pero Henry Ford lo que propone es que existan áreas que se encarguen específicamente de crear cada uno de estos espacios. Entonces, se especializa el trabajo. ¿Por qué? Porque antes una sola persona o un grupo de personas tenían que saber hacer todas las partes del auto, parte eléctrica, parte externa, dinámica, interna, etcétera. Pero ahora no, ahora se va a especializar el trabajo. Entonces van a haber personas que se van a especializar en la creación de los neumáticos, otras en la creación del motor, otras en la creación del tapizado, otras en la creación de los sistemas de seguridad. Entonces, después de crear cada una de las partes, pues llegaba un momento en el cual se ensamblaba todo, pero ya los que ensamblaban ya recibían los productos o sus recursos ya terminados, simplemente para unificar todo el proceso. Entonces, este modelo de trabajo fue un modelo sumamente revolucionario que hoy en día se practica en muchas empresas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación de lo que puede pasar en una empresa, por ejemplo, en una industria alimenticia como la creación de fideos, pues ocurre exactamente lo mismo. Va a haber una parte de la empresa que se encarga de la creación de los empaques, otra que se encarga de la creación del producto, otra que se encarga, pues en este caso, del control de calidad, en este caso, la verificación de los pesos, el cumplimiento de los aspectos legales, por ejemplo, las condiciones alimenticias, por ejemplo, los porcentajes de nutrientes, etcétera, que puede tener algún producto alimenticio. Entonces, todo esto hoy en día funciona. Entonces, esto aparece a partir del aporte o la presencia de Henry Ford en este proceso de creación. Entonces, todos estos factores, la industria energética,
el crecimiento de diversos sectores de la economía, la mayor capacidad de consumo, la concentración empresarial, permitieron pues que Estados Unidos tuviese un auge muy importante dentro de este periodo, que se llamaría pues el periodo pues de la prosperidad o de los maravillosos años 20, ¿no? Y obviamente pues se incrementaba su estilo de vida, mejoraba su estilo de vida. En este proceso vamos a encontrar también pues, un momento de este crecimiento económico al cual se le va a denominar la ley seca y el gangsterismo. Primero, hay que repasar un poquito lo que pasaba. ¿Qué pasaba antes? Bueno, recordemos que hace un momento estábamos explicando que Estados Unidos se convirtió en un país muy importante económicamente porque brindaba muchas facilidades para que las personas pudiesen trabajar, además que su economía era creciente, por lo tanto las personas iban a tener mayor cantidad de dinero para poder gastar, para poder invertir. Entonces, esto produjo una atracción o generó mucha atracción por parte de pues la población europea, que como habíamos mencionado hace un momento, después de un periodo de guerra, lamentablemente se habían visto sumamente afectados en la economía. Entonces, habían personas sin trabajo, personas que no podían estudiar, personas que tenían empleos sumamente cortos o la paga era muy baja. Por lo tanto, se inicia el proceso de migración desde Europa hacia Estados Unidos. Ahí tenemos importantes países europeos como por ejemplo Irlanda, Italia y la naciente Polonia, pues migraron hacia Estados Unidos en busca justamente de esta mejora de sus condiciones económicas. Claro está que obviamente en este proceso de migración van a pasar una serie de procesos, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta que los procesos migratorios van a concentrarse en tres ciudades importantes en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, Chicago, Boston y Miami, ¿no? Son van a ser las ciudades del este, o sea, las que están hacia el Océano Atlántico, las ciudades donde se va a concentrar justamente esta población migratoria. Pero hay un detalle muy importante. Recordemos que cuando la población migra, pues migra también con sus propios conocimientos, con sus propias costumbres, con sus propias creencias. Y ocurre que el proceso migratorio trajo como, digamos, no consecuencias, sino como parte de su propia naturaleza o dinámica, que la población europea pues vivía, digamos, bajo estándares de costumbres o de interacción que estaban relacionados, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas. Pero el consumo no llevaba o no significaba pues una adicción, sino era un consumo de bebidas alcohólicas más social. ¿Qué significaba eso? Significaba que pues las personas optaban por este tipo de servicios o por este tipo de productos porque lo consideraba como un recurso pues que les ayudaba a distender las jornadas de trabajo, distender los problemas, es decir, pues de alguna forma olvidarse un poco acerca de la problemática que ellos habían vivido, de los problemas propios del trabajo. Entonces ellos migran hacia Estados Unidos y van a instaurar justamente este tipo de prácticas sobre el consumo de licor, ¿sí? Pero como habíamos dicho ya hace un momento, pues Estados Unidos se consideraba una sociedad, o la sociedad norteamericana o estadounidense producto de la victoria en la Primera Guerra Mundial, se consideraban pues una sociedad superior, una sociedad donde las costumbres y, digamos, el buen comportamiento debería primar o mantenerse. Por lo tanto, cuando estos grupos migratorios europeos llegaron a Estados Unidos, pues ellos van a, digamos, tener este tipo de costumbres del consumo de licor, pero esas costumbres generará un fuerte rechazo por parte de la sociedad estadounidense, que era una sociedad hasta ese momento sumamente conservadora. Y bueno, ¿cuál era la razón por la cual se rechazaba este tipo de prácticas? ¿Por qué? Porque cuando se empezó a consumir licor por parte de los jóvenes en Estados Unidos, primero el consumo fue por, digamos, ¿no? Transmisión de las oleadas europeas que llegaron a Estados Unidos. Luego después, los jóvenes encontraron en el licor un recurso para poder, digamos, liberarse de sus problemas, de sus preocupaciones o simplemente para expresar sus deseos más internos. Por lo tanto,
tanto, pues lamentablemente el consumo de alcohol generó efectos como fueron, por ejemplo, el incremento de la delincuencia. ¿Por qué? Porque los jóvenes encontraban en el licor un inhibidor, es decir, un recurso o un elemento que ellos podían utilizar y que les permitiría, bajo los efectos de este elemento, pues hacer las cosas que ellos quisieran. Por lo tanto, si no había empleo o si no querían ellos trabajar, pues ellos bebían o robaban para poder satisfacer esta necesidad o este deseo del consumo de licor. Lamentablemente también se incrementaron los casos de violencia familiar. Muchas de las personas o de los jóvenes que recurrían hacia el licor para poder de alguna forma liberarse de sus problemas, pues digamos, recurrían a la violencia, los actos de violencia en su casa, con sus parejas, con sus padres, con sus hijos, en realidad contra las personas que vivían con ellos, ¿no? Entonces, pues esto incrementó mucho más el rechazo que la sociedad estadounidense tenía sobre el consumo de licor. Y es así como el presidente Woodrow Wilson, pues propone la prohibición del consumo de alcohol, dado los efectos que este estaba generando. Y el senador que impulsa la ley será el senador Andrew Volstead. Por lo tanto, la ley que propone, llamada ley seca, también se le va a llamar la ley Volstead. Esta ley Volstead o ley seca va a tener una duración casi un poco más de 13 años. Va a tener como punto de partida, o en todo caso va a entrar en rigor el 17 de enero de 1920 y va a ser, en este caso, derogada el 21 de marzo de 1933. Pero como sabemos, lamentablemente, la prohibición de algunos productos genera que las personas tengan mayor atracción o deseos de consumo de mismo. Y es así como vamos a encontrar nosotros, pues, que van a aparecer las organizaciones criminales que buscarán, por ejemplo, dada la medida de prohibición del consumo de alcohol, buscarán prohibir, o mejor dicho, buscarán distribuir este bien entre la población que, si bien es cierto, la ley les prohibía, pues ellos tenían mucha necesidad de consumir estos recursos. Y eso fue lo que finalmente pasaría, ¿no? Se crearían las organizaciones criminales. Allí tenemos la imagen de el senador Andrew John Volstead y del presidente Thomas Woodrow Wilson. Muy bien, ¿qué pasó? Bueno, la ley seca y, digamos, o ley Volstead va a, como habíamos explicado hace un momento, a propiciar la aparición de organizaciones que contrabandeen, es decir, que vendan de manera pues ilegal las bebidas alcohólicas entre la sociedad. Obviamente esto lo van a hacer no de manera pública, sino lo van a hacer a través de espacios como por ejemplo los bares, los cabarets, etcétera, ¿no? Que estaban o que existían en Estados Unidos. Por lo tanto, pues van a aparecer pronto los cabecillas o los que van a encabezar justamente este proceso, que será, por ejemplo, John Torrio y Jim O'Banion, ¿no? Ellos, naturalmente, van a no solamente buscar distribuir este recurso entre la población, sino que ellos también lo que van a buscar es acaparar la venta de este recurso en las ciudades donde ellos dominaban, principalmente Chicago. Entonces, eh, producto de, digamos, su deseo por estar presentes dentro de entre este negocio de la venta ilegal de bebidas alcohólicas, pues ellos van a tener una interacción, ¿sí? Claro, obviamente como uno quería afectar la existencia del otro, pues O'Banion lo que va a hacer es venderle pues un inmueble a Torrio, pero resulta que este inmueble, lamentablemente cuando se lo vende, era un inmueble pues que no contaba con los, digamos, recursos que se requerían y además pues lo había estafado porque finalmente la venta nunca se concretó, solamente inventaron papeles. ¿Qué es lo que va a hacer en venganza Torrio? Va a ordenar asesinar a Dean O'Banion y logra hacerlo, pero para evitar que la policía pues digamos, lo vea afectado o en todo caso lo arreste, él se va a ir de la ciudad de Chicago. ¿Y a quién va a dejar como encargado de sus negocios? Al famoso, en este caso, personaje de descendencia italiana, Alfonso Capone, o Al Capone, o también llamado Al Scarface Capone, ¿no? Entonces,
Al Capone va a ser quien se encargue de todos los negocios de John Torrio, cuando ya él se retira de la ciudad, producto de que no quería que lo involucren, o mejor dicho, que no quería ser arrestado por el asesinato de su rival, Jim Obanio. Eh, por otro lado, por la banda o por la parte de Dean O'Banion, va a tomar la batuta George Moran, que era uno de sus principales ayudantes o personajes de confianza, y él va a quedarse a cargo de los negocios. Por lo tanto, él se va a convertir también automáticamente en el principal enemigo de Al Capone. Se produce la famosa masacre de San Valentín. ¿En qué consistió la masacre de San Valentín? La masacre de San Valentín consistió en el asesinato de la banda principal de George Moran a cargo de Al Capone. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que pues estos personajes habían llevado su nivel de, digamos, influencia mafiosa hasta las altas esferas del poder. Habían sobornado policías, habían sobornado jueces e incluso habían también participado en campañas políticas para que senadores o principales autoridades de las ciudades donde ellos se encontraban pues participando o digamos vendiendo sus productos no les hicieran problemas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues el 14 de febrero ellos van a realizar justamente una venta de importantes, o mejor dicho, van a vender una importante cantidad de licores a un bar clandestino, el agente de George Moran, pero resulta que a ese lugar donde llegaron la banda de George Moran, también llegó un grupo de policías que pues los intervino. En ese momento, pues los principales hombres de George Moran, porque George Moran no había llegado primero, los principales hombres de George Moran, pues le hicieron recordar a la policía que ellos les habían pagado muy bien por dejarlos fuera de este problema. Es decir, los habían sobornado para que no les hagan ningún problema con la compra y venta de sus productos. A lo que la policía respondió pues de manera, digamos, violenta, airada, no reconoció este aporte y finalmente pues los detuvo. Resulta que en realidad la policía no era la policía, sino que eran miembros de la banda de Al Capone que se habían disfrazado de policías y que los habían detenido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Luego de que les quitaron su mercadería, los acribillaron a todos. Los mataron a todos y todos los que habían participado eran los hombres de mayor confianza de George Moran. Por lo tanto, pues lamentablemente para George Moran se acabó su presencia o su, digamos, su negocio. Él termina huyendo de la ciudad y se queda para, digamos, disfrutar, entre comillas, de todo el contrabando famoso Al Capone, ¿no? Entonces esa fue la llamada masacre de San Valentín. Pero pues recordemos que este negocio pues le permitía también, por ejemplo, a Al Capone buscar formas de poder de alguna manera tener los recursos y estos recursos pues los reinvertía él en empresas de lavandería, ¿no? Es decir, con dinero ilícito él, digamos, construía dineros lícitos o mejor dicho, negocios lícitos, como era el negocio de lavandería. Por lo tanto, pues se crea una división especializada para detener justamente a Al Capone, liderada por el agente estadounidense Elliot Ness y su grupo de ayudantes de mayor confianza llamado Los Intocables, hasta que finalmente persiguen a Al Capone y logran encarcelarlo en el año 1931. Lo más curioso de todo este proceso es que Al Capone no va a ser, digamos, apresado por sus involucramientos con asesinatos, extorsiones, secuestros, sino que él va a ser acusado por no pagar sus impuestos. Como habíamos mencionado, pues él había, digamos, eh, instaurado diversos negocios, pero pues no pudo pagar los impuestos o en todo caso los evadió y pues eso es lo que fue finalmente la acusación para que lo llevase a la cárcel. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar a la primera parte de la explicación y continuaremos con la segunda parte. Gracias.